Eh, un niño entra a una tienda y dice al ventero, al que vende en el micromercado, quiero soda, quiero soda. Y el ventero le dice, no grité, no grite aquí, mi hijo. ¿Qué marca de galleta quiere? Quien vende está condenado a la ontología de lo que es. Es decir, en coexistir en un ambiente donde hay un comprador, donde hay un vendedor, y digamos, tiene que lograr de cierta forma su cometido. Y para lograr su cometido requiere de invocar o conocer un trato para que a partir de ese trato emerja un contrato. Lo curioso del caso es que en muchos sectores de la venta de inmuebles sucede que hay una limitante cultural en aquellos que venden. Entonces sucede que aquellos que venden suponen que la venta del inmueble no tiene nada más que ver que con la transferencia. Es decir, yo vendedor tengo la cosa para vender, el inmueble, ¿sí? Y para ejecutar la venta, bueno, pues yo le doy el inmueble y el otro me da la plata y hacen la minuta de transferencia y ahí se acaba. Sin embargo, sucede en la vida real que se dan una otra serie de situaciones que, digamos, aquellos que venden a veces no saben que también se pueden cotejar, que se pueden tomar en cuenta. Algo que a mí me encanta, por ejemplo, del tema de negocio, una comparación interesante a nivel cultural, es que nosotros los latinos versus la cultura sajona, tenemos una diferencia abismal en el tema de entender el negocio. Nosotros los latinos, en general estoy hablando obviamente, ¿no? Nosotros los latinos, nos vamos por el negocio primario y fundamental. ¿Te vendo? No, pero es que yo quiero pagarte primero una cuota, después te pago con un auto. No, muy complicado. No hay trato, no hay venta. Y digamos, hay veces que la contrapropuesta se puede llegar en algunas esferas culturales como en una especie de agresión, ¿no? ¿Por qué pues me baja el precio? ¿Por qué no? Si me dice eso, es que yo me siento agredido como comprador o como vendedor. No hay una cultura de contrapropuesta, no hay una cultura de ingeniería del negocio para que éste llegue a concretarse. No hay una cultura empática del negocio. De eso admiro mucho la cultura sajona, los yanquis, los gringos, los norteamericanos. Que digamos, ellos hacen una catarsis, una especie de ejercicio mental todo el tiempo cuando hay este tipo de transacciones. Y digamos, la venta tradicional o principal es la excepción y no la tesis. Para nosotros, la venta tradicional es la tesis y la otra es la excepción. En la cultura sajona es al revés. Ellos comienzan a buscarle las facilidades, ¿no? Donde ambos puedan ganar más. Son más exquisitos. Se van no por el principal, sino por aquellos lados que les permite inclusive mayor ganancia a ambas partes. Entonces, esto a modo de comparación entre la cultura sajona y la cultura latina. La cultura latina, a mi modo de entender, debiera incurrir más en aquellas otras modalidades que también permiten la venta, pero dado las situaciones circunstanciales, por algún motivo no se puede concretar ya, pero pudiera concretarse de otra forma. Nuestro Código Civil, que ya es antiguo, ya contempla todo ese tipo de formas. Y obviamente lo que permite es, digamos, aplicar la forma o esa forma combinada con otra forma. ¿No es cierto? ¿Me puede vender un inmueble si tal cosa, si yo no tengo, digamos, los papeles al día? ¿Me puede vender un inmueble si
que está en el piso 21, oficina 2, pero todavía no está construido? ¿Me puede vender un inmueble si, digamos, a mí me pagan el sorgo que me tienen que pagar? Entonces ustedes, o muchos por ahí dirían, no, primero que te paguen tu sorgo y de ahí me compré el inmueble, con la plata. Entonces, como principio es vital entender que de un trato emerge un contrato. Hay otro vicio también que sucede es que la gente va, quiero ver el contrato, dice, y no entiende cuál es el trato todavía. Entonces el flujograma es, primero yo hago un trato y después voy al contrato. Para entender todo este tipo de cosas, es vital entender un concepto: las instituciones civiles. Esto es brutalmente importante y que en muchas constructoras he visto fallos de este tema. Vieron que en materia penal, por ejemplo, nosotros como abogados entendemos la tipicidad de un delito, es decir, asesinato es un tipo penal, el hurto es otro tipo penal, ¿sí? El robo, otro tipo penal, son tipos penales. En materia civil, lo que nosotros vemos son instituciones civiles. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, por ejemplo, la venta es una institución civil. La venta con reserva de propiedad es otra institución civil. ¿Sí? La venta sujeta a una condición suspensiva es una institución civil. La usucapión es una institución civil. El matrimonio es una institución civil. Son institutos civiles. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un instituto civil? Un instituto civil es una estructura, es un régimen, son reglas del juego, implica a las partes, implica la ontología del concepto. Por ejemplo, yo voy a hacer un contrato de comisionista o voy a hacer un contrato de promesa. Entonces, digamos, o un contrato, digamos, de anticresis, digamos. Entonces, en el contrato de anticresis tenemos el propietario, tenemos el anticresista y tenemos un régimen ahí. Y he visto que, digamos, en muchos casos, los abogados regulan en el contrato, pactan elementos que están en contra del régimen de ese instituto civil. Lo que hace que ese contrato sea nulo de forma total o parcial. Porque si, digamos, yo vendo un inmueble a satisfacción, que es otro instituto civil, y yo le pongo una cláusula, bueno, se dará por vendido el inmueble al tercer año, pero en el Código Civil dice que en ese instituto civil de la venta a satisfacción solamente puedo yo vender el inmueble o transferir hasta los 2 años. Entonces ese contrato está mal, ese contrato es nulo, total o parcialmente en esa cláusula. Entonces, el cliente lo que hace es definir un trato entre el comprador y el vendedor. El abogado lo que hace es decodificar ese trato en la normativa civil y transformarlo a un contrato, abstrayéndose el instituto civil correspondiente o los institutos civiles correspondientes, porque puede ser mezclado. Puede ser venta con reserva de propiedad de cosas futuras sujeta a una condición suspensiva. ¿Puede? Puede. Entonces estoy agarrando varios institutos. Entonces lo que estoy diciendo ante el juez, ante una eventual controversia, estoy diciendo, mira, si sucede aquí una controversia, estamos dentro del instituto de la condición suspensiva, dentro de la promesa, del régimen de la promesa, ¿no? Y de los normas que dije. Entonces el juez ya sabe, entonces si estamos sobre el instituto, juegan estas reglas. Si estamos sobre otro instituto, juegan estas otras reglas más. Si estamos sobre este tercer instituto, juegan estas otras reglas más. Todas estas reglas juegan en este contrato.
Entonces, no es nomás, el contrato tiene que tener lo que uno le plazca. Tiene que tener el régimen del instituto civil que hemos escogido. Si uno pone cualquier cosa, ese contrato está susceptible a nulidad o a anulabilidad. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, me he permitido tomar algunos institutos más comunes, digamos. Solo abocado al tema de las ventas. Solo abocado al tema de las ventas. Y vamos a enumerar algunos. Todos estos están, obviamente, en el Código Civil. La venta preliminar, cualquier cosa con opción a venta. La venta con arras, ese es un tema importantísimo porque no entienden mucho lo que es la arra. No entienden que la arra involucra, es un cuchillo de doble filo, que está la arra penitencial, ¿no?, con la arra seña, ¿no es cierto? Entonces, hay su doble filo en la arra y muchos abogados inclusive lo entienden de un lado. No, la arra es para uno nomás. No, también es para el otro. Después vamos a explicar. La venta sujeta a condición suspensiva, la venta con pacto de rescate, la venta con reserva de propiedad, la venta a prueba, la venta con reserva de satisfacción, la venta de cosa futura, la venta unilateral mediante la promesa, la venta forzosa. Miren ustedes, ahí nomás le he puesto 11 tipos de venta y sus posibles combinaciones. Esto es una herramienta brutal porque le permite al abogado, cualquier trato que se le ocurra al cliente, uno poderlo tejer en un contrato y poder darle gusto a las partes que quieren consolidar ese trato. Yo he escuchado muchas veces, bueno, el cliente A quiere esto, el cliente B también quiere, pero no se puede, porque pues, ¿cómo lo vamos a hacer así? No, pues se puede. Todo se puede, ¿no? El tema es saber qué instituto es el que corresponde para ese documento, para que ese documento también no sea susceptible de nulabilidad ni de anulabilidad, ¿correcto? Entonces, vamos a desglosar algunos. La venta preliminar. Todo contrato, no solamente el contrato de venta, tiene la posibilidad de ser preliminar. Todos estos textos que le estoy pasando están en el Código Civil transcrito, por si acaso. O sea, no es nada de mi cosecha ahí. Todas las explicaciones más también. Ya, todo contrato es susceptible a tener una fase preliminar. ¿Cómo eso, doctor? O sea que si, digamos, yo puedo vender, pero cuando pase otra cosa y en el plazo de 3 años se hace la transferencia, ajá, ya es venta, ya está amarrada la venta, no hay cómo ir para atrás. Pero si no me hizo la minuta de transferencia todavía, sí, pero te la hace después, ya la venta está hecha. Cuando pase el plazo, te hace la transferencia. Porque algo pasa, digamos, yo necesito 2 años o 3 años. Entonces, todo contrato, el de anticrético, el de alquiler, todo contrato puede revestir un contrato preliminar. Es decir, que puede haber un contrato preliminar antes del contrato final. Y lo que dice el Código Civil es que ese contrato preliminar debe tener las mismas condiciones del contrato civil futuro que se va a dar. Es decir, las 4 causales para que exista el contrato, ¿no es cierto? Causa, objeto, parte y el consentimiento. Esos son los 4 elementos para que exista un contrato, para que sea válido, ¿correcto? Entonces, inclusive el de venta. Entonces yo puedo decir, contrato preliminar de venta, pero ¿no se va a transferir? No, es preliminar nomás. ¿Pero ya está vendido? Sí, ya está vendido ya. Una duda está ahí. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo práctico de una venta preliminar? El que dije, digamos, yo soy el comprador del inmueble que usted quiere venderme, y le digo, mire señora, yo la quiero comprar, pero a mí el banco, por un tema de negocio que tengo, me va a desembolsar de aquí 3 años. O porque mi mamá viene de Estados Unidos de aquí 3 años y recién voy a necesitar esa casa y yo quiero ya comprarla ahorita.
pero digamos, mi abuela tiene que vender esa casa en Estados Unidos y con la plata es con la que yo le voy a pagar. Contrato preliminar. Entonces, ¿hubo ahí cuota? No. ¿Hubo ahí, qué sé yo, algún otro elemento? No. O sea, se hizo el contrato como que fuera la minuta de transferencia definitiva, solamente que diciendo que no es el contrato definitivo, sino que es un contrato preliminar, y se estipulan en las cláusulas cuáles serían aquellas estipulaciones o los plazos para que se dé. ¿Sí? ¿Ok? Por si acaso, coloquialmente, yo he escuchado mucho que a toditos estos, a todos los contratos que he mostrado le dicen preventa. a todos estos contratos acá le dicen, es preventa, dicen. Claro, el aforismo preventa no existe en el Código Civil. La palabra preventa no existe. Pero me parece interesante y me parece bonita porque es una forma de no complicada de decir al cliente, mira, te vamos a hacer un contrato y después vamos a hacerte el contrato final. Preventa. Exactamente, ¿no? Entonces, todos los contratos anteriores son preventa, digamos, ¿no? De cierta forma, ¿cierto? Son preventa. ¿Ya? Vamos al siguiente. El contrato con opción a venta. Mucho se da esto en el tema, por ejemplo, de los alquileres. ¿Lo estoy tapando? ¿Está bien? Mucho se da esto en el tema de los alquileres. Hay veces que, o en los anticréticos, entonces entra, digamos, un inquilino, digamos, ¿no? Y dice, pucha, a mí me gusta esta casa y dependiendo de cómo me vaya, yo quisiera tener una opción a venta. Entonces, una cláusula se pacta que si en el plazo de 3 años yo no he emposado X, entonces no se vende. Pero si emposo X, se queda para mí. Entonces, ustedes han hecho un alquiler y también han hecho una venta, una probable venta, digamos. ¿No es cierto? Entonces, por eso le pongo X, o digamos, cualquier cosa con opción a venta. O sea que indirectamente ustedes están ya medio que vendiendo por si se da esa condición. ¿No es cierto? O sea, yo estoy en un régimen que se llama uso o usufructo o alquiler o anticreci, y si es que yo emposo X, tengo la opción a la venta. ¿Qué quiere decir la opción a la venta? Que si yo emposo eso, digamos, yo puedo comprar. Mientras que el que aceptó el contrato, el potencial vendedor, ya casi lo vendió, o ya firmó el contrato con opción a venta. ¿Me comprenden? Es otro instituto, y este instituto tiene otro régimen en el Código Civil. Las partes se llaman, en cada régimen la tendencia es como dije al comienzo, las partes se llaman diferentes. Las sanciones pueden aplicarse diferentes, los plazos pueden aplicarse diferentes, la morfología y el régimen son diferentes en cada uno de los institutos. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Venta sujeta a condición. Esta es una de las más usadas. Yo se lo compro el inmueble. Si ustedes lo terminan, digamos, bueno, en este caso sería del otro lado, ¿no? Si ustedes lo terminan en lo que han dicho que lo terminan, que son 3 años. Si no lo terminan en los 3 años, este contrato queda desbaratado. No existió. Venta sujeta a condición. La condición suspensiva. Es decir, que es como que ustedes hagan un contrato que no vale, pero vale a partir del momento en que se da la condición. Condición que ustedes estipulan en el mismo contrato. Por ejemplo, a ver si se me ocurre algo. Bueno, el que di, digamos, ¿no? Yo compro el inmueble, si, qué sé yo, los ventanales me los ponen
de esta forma, o la forma de pago. ¿No es cierto? O sea, hay veces que alguna de las partes podría estipular una condición que es necesaria para que la venta tome lugar. Si esa condición no se da, entonces la venta no toma lugar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ustedes están suscribiendo un contrato donde están a la expectativa de que la condición se dé, porque cuando esta condición se dé, recién ese contrato existe. Es decir, que el contrato existe no porque ustedes lo suscribieron, sino porque la naturaleza o la situación o el ambiente permitió que exista. Miren, interesante eso. O sea, ustedes lo firmaron antes, el papel existe, pero por ahí no genera ningún tipo de derecho ni obligación hasta que la condición se da. Ustedes estipulan la condición y hay un régimen ahí. El Código Civil dice, si la condición no se da, es como que el contrato nunca hubiera existido. Miren lo interesante que dice, la eficacia o resolución del contrato. La eficacia quiere decir que el contrato exista, o la resolución del contrato, o desbaratarlo el contrato. De un contrato debe estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. ¿Sí? Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla. Si no se da esa condición, el contrato no existió. ¿Pero cómo no existió, doctor? Si aquí está el papel, sí, pero no tiene efectos legales. Una pregunta. Nosotros tenemos la incertidumbre, por ejemplo, en un caso así. ¿Cómo sería una comisión? Bueno, volvemos a lo que dije al comienzo. Primero el trato, luego el contrato. Entonces, la incertidumbre en la comisión quiere decir que ese tema tienen que resolverlo en el trato. El abogado está, el profesional que traduce el trato en un contrato, ¿no? Muchas personas creen que, pero si es español esto, hasta yo lo hago, dicen. Y hay algunos que se dan de abogados y digamos, son arquitectos y lo escriben en el contrato. Claro, si es palabra, ¿por qué pues yo no lo voy a hacer? Así me economizo 350 pesos, dependiendo del contrato. Finalmente hay transacciones que nosotros no podemos participar, y eso es lo que queremos también identificar, ¿no? En una venta sujeta a condición, ¿hasta qué punto nosotros, después de todo el trabajo que hemos hecho para la captación y casi colocación, tiene que haber también, o sea, hay un trabajo que se hace de parte del intermediario que somos nosotros? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros estar insertos en esto para tener la comisión? Porque en la venta no estamos nosotros figurando. Muy fácil. Tiene que ser un trato directo con el vendedor, sujeto a esa condición también, de alguna manera. Muy fácil. Entendiendo el instituto, es cuestión de ponerle en una cláusula. Por ejemplo, la condición es futura e incierta. Entonces hay una cláusula de comisión, digamos, ¿no? Cláusula de comisión. En el momento que tomare lugar el contrato, la parte X le dará Y al comisionista y tendrá obligación de notificarlo en un plazo de 48 horas. Si no lo notifica en el plazo de 48 horas para darle su comisión, la comisión será entregada en el doble, exigible por un juicio ejecutivo. Más daño. ¿Listo? ¿Se acabó? En el caso que dice Pedro Cumpló, la comisión está sujeta a que se concrete la transacción, la venta en este caso. Ya, como es una venta prácticamente a futuro que está sujeta a una condición expresa y es también incierta, entonces puede ser que entre partes eso no se vaya a concretar por X o Z motivo, entre estos el incumplimiento a la condición que está generando el nacimiento de ese contrato. Sin embargo, el trabajo como asesor inmobiliario ya se habría concretado al haber hecho que dos partes potencialmente interesadas coincidan en su intención. Entonces nuestro trabajo habría culminado ahí. Ya, la otra parte ya depende de la condición. Entonces, ¿cómo haríamos? Primero la corrijo. Lo que usted dice no es cierto. Porque, digamos, si ustedes, digamos, firman un contrato por la venta,
Aquí la venta no tomó lugar todavía. Ustedes pueden, digamos, cuando sucede este contrato, decir, si se firmara un contrato sujeto a condición suspensiva, entonces a mí me dan un tanto por ciento por lograr el contrato. Pues no por lograr la venta, porque lograr la venta es otra cosa. ¿Ya? Por lograr la venta, vuelvo a recibir vuelta. Otro monto. Una vez más. Por eso es que, como digo, nosotros como latinos tenemos que acostumbrarnos a ser más complejos en nuestros raciocinios en los tratos, como los sajones. ¿Me entienden lo que le decía al comienzo? ¿No es cierto? ¿Me entienden lo que le decía al comienzo? Esos detalles hay que proponerlos ya en el trato para que se trasladen después al contrato. Y es un tema de creatividad, es un tema de cultura, es un tema de ejercicio intelectual entre partes, ni siquiera entre abogados, es entre personas que negocian. Y si yo te doy esto y vos me das esto, ya, ok. A ver, en un ejemplo de venta sujeta a condición suspensiva, yo comisionista, ¿no? Yo comisionista, está bien. Si yo logro el contrato, me das X. Pero si yo logro que ese contrato llegue a la venta, me das más Y. ¿Trato? Ya, ¿ve? Y eso se pone en el contrato. Más que nada lo que nosotros nos hace falta es alguien que nos ayude a traducir ese trato en un contrato. Y justamente para eso es lo que yo le invité al doctor. ¿Me entiende? Porque hay situaciones en que nosotros mismos las percibimos como difíciles. O la otra parte trae un abogado que no tiene esa capacidad y esa persona lo único que hace con su cliente es decir, ¿saben qué? Esto está muy riesgoso, mejor no lo hacemos. Entonces, muchas de las ventas donde involucra un amigo abogado de la otra parte, se va al caño porque ni siquiera había sido civilista. Claro. Entonces la idea que nosotros quisiéramos es poder recurrir a un profesional que pueda ayudarnos a traducir todas estas cosas desde el trato al contrato. Entonces, y ser una persona de consulta para que podamos poder viabilizar donde vemos un inmueble que sí realmente hay un potencial negocio bueno, en favor obviamente de todo. Algo interesante que decía Pedrito es que, por ejemplo, el derecho es tan grande que para poder entenderlo uno necesitaría 500 años de vida, por lo menos, y nadie llega a tener esa edad. De ahí que el abogado regular para arriba es un abogado especialista siempre. ¿Ya? Si ustedes ven que hay un abogado que le entra a penal, que le entra a agrario, que le entra a civil, que le entra a familia, él no sabe, o sabe muy poco, ¿no? El abogado que sabe es el que se dedica específicamente a esa materia, porque ya así no alcanza todavía para saber todo, no alcanza, siendo especialista no alcanza, porque uno no va a vivir estudiando todos los días, ¿no es cierto? Desde jurisprudencia hasta doctrina, ¿no? O legislación comparada, es bastante, ¿no? Entonces, bien, ¿le respondí? Sí. ¿No ve? No, el mensaje quería darlo para que sepamos claro. que no descartemos una posibilidad de captación o posibilidad de negocio por sencillamente desconocer cómo hacer esto, pero sabemos quién nos puede dar una mano. Ok, muchas gracias, Pedrito. Es cierto, muchos tratos se caen porque, digamos, comienza la cosa a ser complejo. Nosotros, una vez más digo, como latinos tendemos a la simplicidad en tema, contradictoriamente a otras cosas, porque en otras áreas culturales somos complejísimos, ¿no? Pero en el tema de los negocios, tenemos la tendencia a ver la cosa fácil. O sea, yo te compro porque te doy la cosa, ¿no? Vos me vendés, o sea, yo te vendo porque te doy la cosa, yo te compro porque te doy la plata. Listo, y ahí muere la flor. Pero hay otras formas que existen para viabilizar tratos complejísimos. Y esto no es cosecha boliviana, esto viene de Roma. Muchos de estos institutos vienen desde Roma. Es decir, que legislaciones de la mayor parte de los países del planeta la utilizan. O sea que casi son como descubrimientos más que invenciones. Por eso que el derecho es una ciencia. ¿Se comprende?
¿No es cierto? Vamos al siguiente. Venta, ahí dice, venta con reserva de propiedad. Ahí sube un poquito. La venta con reserva de propiedad. Esta es una de las ventas más comunes, porque implica que el vendedor va a vender en cuota y por lo tanto se va a reservar la propiedad. Porque claro, recién está obligado a transferir cuando el comprador pagó la última de las cuotas, ¿cierto? Hasta ahí parece fácil, pero en el Código Civil existe un régimen para eso. Vamos a suponer, la señora compra un inmueble de la vendedora mediante la venta con reserva de propiedad. ¿Sí? Lo compra. Vamos a suponer que ella entra en posesión, lo correcto sería detentación, no posesión, detentación. Ella entra a detentar el inmueble porque está bajo el régimen de un contrato. Entonces no es posesión, detentación. Bueno, resulta ser que pasa un micro, se choca y le tumba la barda. Daño grave a la propiedad. Ese pasivo, al margen de que el micrero tenga la culpa y haya un problema, ¿quién se lo agarra? ¿Ella o ella? Ella, que es la propietaria, porque está con la reserva de la propiedad, o ella, que detenta la cosa. ¿Quién se agarra el pasivo? ¿Quién? Entonces, ustedes ven que en cada instituto civil, el Código Civil dice, miren, cuando se da esta figura, este instituto, el régimen es este. Y cuando pase esto, esto es lo justo. Y cuando pase esto otro es lo justo. Y si este se equivoca o este incumple, se va a hacer este. Y si el otro incumple, se va a repetir. O sea, están los regímenes todos detallados en el Código Civil. Leamos un poquito. Con la venta en cuota, con reserva de propiedad, el comprador adquiere la propiedad de la cosa pagando la última cuota, pero asume los riesgos a partir de la entrega. Clarito, todo es texto del Código Civil. Cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas recibidas, pero tiene derecho a una compensación equitativa por el uso de la cosa, más el resarcimiento del daño. Es decir, que cuando hablamos de daño, el Código Civil entiende el daño por dos vertientes. Daño para el Código Civil y para la doctrina está compuesto por lo siguiente. Daño es igual al lucro cesante más daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Bueno, pues es el pago de abogado, el pago de todo lo que generó este caos. Eso es el daño emergente. ¿Y el lucro cesante qué es? Es la ganancia que yo dejé de percibir, es el lucro que cesó. O sea, porque por culpa de que esta señora o este señor no pagó, entonces tantos meses yo lo tengo en el apartamento vacío. Ese es un daño que me ha ocasionado a mí, del lucro cesante, que está compuesto dentro del concepto daño. Entonces, vieron que la gente dice, daños y perjuicios, dice, ¿no? Más daños y perjuicios me vas a pagar, dice, ¿no ves? Ya, pues, pero ese es el concepto, que en realidad el Código Civil no lo dice como daño y perjuicio. La doctrina lo entiende como lucro cesante, la palabra correcta es lucro cesante más daño emergente. Los perjuicios serían el lucro cesante, digamos, ¿no es cierto? Es la ganancia que yo fui privado por causa del incumplimiento del otro. Cuando se haya convenido en que las cuotas queden a beneficio del vendedor como indemnización, el juez, según las circunstancias, puede reducir la indemnización. Entonces, aquí ya está estipulando inclusive qué va a pasar cuando haya controversia. ¿Quién le entrega qué a quién? ¿Cómo se desbarata eso? Porque hay un régimen establecido. ¿Listo? Una pregunta. ¿Cómo se definiría ahí o se está calificada la entrega como tal? Es decir, cuando tome posesión, o puede haber una situación de venta con reserva de propiedad, pero nunca toma posesión, está ahí el inmueble.
han tomado posesión y no han hecho nada en el terreno. Está ahí, pelado. Aquí, yo que quisiera vender ese inmueble, ¿con quién tengo que hacer el trato? ¿Y quién va a tener la responsabilidad de pagarme la comisión si le consigo el vendedor? Ya. Ya. Ahí, por ejemplo, en esa pregunta, ahí ya yo tengo unas 10 observaciones. Porque mientras usted la hacía, ya yo quería hacerla, interrumpirlo para la una, para la otra, para la otra, para la otra, para la otra y para la otra. Ahí le diría, présteme el contrato. ¿No ve? Entonces, mire usted, mire lo interesante que es desde la perspectiva de un abogado, ¿no? Él hizo una pregunta de una frase y se me ocurren ya 10 preguntas. Porque dependiendo de esas 10, mi respuesta va a variar considerablemente. ¿No ve? Entonces, bueno, primero, en el caso, habría que ver en el contrato un bollo de cosas. Por ejemplo, si el contrato dice que la posesión se debería entregar, al margen de que él esté o no esté, si en el contrato dice que la posesión se debería, que la detentación se debería entregar, entonces el tipo es responsable, por más de que no entró. Pero si no dice, entonces no es responsable. Por eso dice equitativamente, pero en un lugar. Por en el lugar. Compensación equitativa. Entonces, ¿ve? Entonces ahí la palabra equitativa se aplica en su caso. Entonces, ¿con quién tengo que hacer yo el trato para que la comisión sea de responsabilidad de quién? ¿Quién es yo vendedor, yo comisionista? Como Century 21, agente de Century 21, ¿con quién tengo que hacer el trato, firmar el contrato? Y esa persona tenga la responsabilidad de pagarme la comisión cuando yo lo vendo. No, peor ratito. A ver, que ahí, por ejemplo, para que suceda primero el contrato se tiene que resolver. Es decir que, digamos, si ella hace un contrato con él, yo tercero no puedo meterme en ese contrato a desbaratar o a opinar cosas cuando ellos suscribieron un contrato y el contrato se define como ley entre partes. Es como una ley entre partes. Entonces yo, que soy un tercero, no puedo llegar a opinar y decirle, mira, ¿sabes qué? Andate. O, en todo caso, sería ella que quiere sacarlo a él, digamos. No, pero digamos la resolución de uno quiso comprar, no lo terminó de pagar, y el otro quiere recibir la diferencia. Pero hay una tercera parte que puede involucrarse para solucionar a los dos, vendiendo el terreno a un tercero. ¿Cómo podemos accionar ahí? Ah, facilito. ¿Quién me va a pagar a mí la comisión cuando yo haga ese trabajo? Ahí está, es lo que hablábamos, la creatividad del abogado y el conocimiento de los institutos civiles. Entonces, ¿usted qué hace? Hace un contrato tripartito y le dice, a ver, siéntese usted, comprador que no pudo comprar, vendedor que no pudo vender y nuevo comprador que quiere comprar. Las condiciones, miren, el comprador que no pudo comprar, compró bajo este régimen. El comprador que no pudo vender, compró bajo el mismo régimen. Ahora, los efectos son estos. Ahora, le proponemos a usted, nuevo comprador, que asuma estos efectos. ¿Está de acuerdo? Lo que le estoy diciendo, en otras palabras, es que en esa reunión tripartita debiera entenderse de forma muy puntual y clara para que el comprador nuevo se la banque, no decirle, mire, el régimen es esto, de preferencia, el comprador nuevo venga así con su abogado para que escuche, porque el comprador nuevo se va a sentir inseguro. Entonces, un abogado, por más principiante que sea, cuando escuche la fundamentación del abogado que quiere articular todo, entonces va a acabar o escuchando, y si no sabe va a tener que ir a consultar. Le doy la cita. Lo podemos hacer bajo el instituto K, el instituto tal, y este régimen tiene estos efectos. Entonces, en estos efectos genera este pasivo, y este pasivo lo absorbe usted. ¿Está de acuerdo? En un tanto por ciento, ¿está de acuerdo? El trato primero, después del contrato. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una venta, quien asume el gasto de la comisión, el pago de la comisión, es el vendedor. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser el vendedor si los dos están entre medio? una vez más, Los dos. una vez más, el trato primero, después el contrato. Mientras que no viole
ninguno de los regímenes de cada uno de los institutos civiles, toda persona tiene la libertad contractual de, si ustedes quieren ponerle en cláusula 19ª, que entre por la puerta sacando la lengua. Si no entra con la lengua, pagará tanto. Pues pueden. Hay una libertad absoluta. Ustedes pueden poner lo que quieran mientras que no violen la ley y estén dentro del marco del Código Civil y no eclipsen las reglas de cada instituto civil. ¿No ve? Entonces, tal cual. Entonces, hay que revisar el contrato. Dividir las dos comités, los dos vendedores posteriores. Inclusive Que haya un convenio entre ambos que van a asumir mitad y mitad por no haber culminado el primer contrato de manera... La gestión le puede cobrar la comisión a ambos por último y puede ser muy claro y abierto. La orden de venta la tengo que hacer en función de que ambos firmen. Si no firman, entonces no voy a poder firmar ni con uno solo, ni con el otro solo, sino con los dos, para que yo recién pueda hacer la gestión de venta, porque si no trabajaría en vano. Si ninguno después dice, no, pues el que debería ser el que hace el otro, tiene que ser con los dos. Ese más o menos sería el final de la recomendación. Miren ustedes lo interesante. Para ver ese caso en específico, ya hay que analizar el contrato, por un lado, y hay que analizar lo que se avanzó en ese contrato de forma física y financiera, digamos, para ver qué activos hay, qué pasivos hay y de quién son o a quién le corresponden, para recién a partir de ahí, comenzar a construir un nuevo trato que podría ser vendible, y vendido que sea este trato, recién se convertiría en un contrato. Entonces, el punto de partida es el análisis del contrato primigenio, ¿sí?, con los efectos que éste generó a partir de las circunstancias que sucedieron, ¿no?, para que ese sea el punto de partida de la negociación. Lo que quiere decir es que en el caso de una venta normal, el vendedor va y dice, miren, aquí esta cocina es de mármol, y se memoriza, digamos, ¿no?, un bollo de atributos que tiene la cosa que va a vender. En este caso, los atributos de la cosa que va a vender no solamente son objetos tangibles, son derechos que están volando, dinero, plata, pasivo. Entonces, eso también son atributos de la cosa que va a vender. O sea, no solamente porcelanato, miren las cortinas de bonitas, no. Ahora esa cosa que va a vender tiene atributos también. Y claro, en este caso, el que vende no necesariamente puede inferir cuáles son esos atributos de un contrato. Entonces necesitas de la ayuda del abogado que le diga, mire, aquí, como avanzó tanto en el pago, aquí le debe tanto, aquí hay una multa de tanto, y ya le hago una liquidación de tanto, el desalojo costaría esto, o el arreglo de la infraestructura costaría esto otro, entonces total llega a esto, yo le sugiero que usted le proponga esto. Entonces, ya usted tiene que tener un punto de partida a partir del contrato y a partir de los hechos que sucedieron en el avance de ese contrato. Ese punto de partida son atributos de la cosa que va a vender, y esos atributos de la cosa que va a vender le permitirán construir un nuevo trato. Pero fíjense, cuando nos vamos a los ejemplos, complejos, hay veces que formular la pregunta correcta comienza a ser más difícil que responder. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay veces que la pregunta correcta ya ya debería partir de presupuestos que son verdaderos y no falsos. Entonces presupone que deberían haber preguntas previas para luego recién hacer la pregunta correcta. ¿No ve? Entonces, de ahí que, por eso el abogado, cuando se ve con este tipo de situaciones, lo que hace es, como hacen los médicos, examinar al paciente. En este caso, ¿el paciente qué son? Los documentos. ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Venta a prueba. Bueno, esto es muy poco usado, ¿no? Pero para que ustedes vean, este tipo de venta existe. Miren ustedes. La venta a prueba se presume hecha con la condición suspensiva de que la cosa sea apta para los servicios en que se la va a emplear o que tenga las cualidades pactadas. Y también hay un régimen.
Vamos a la siguiente. Venta con reserva de satisfacción. Miren ustedes, la venta de cosas que por costumbre se gustan antes de recibirlas. Solo se perfecciona en el momento en que el comprador comunica al vendedor que las cosas le satisfacen. O sea, este tipo de herramientas también están a disposición de los vendedores, ¿no? Porque pueden haber situaciones, digamos, yo puedo vender una propiedad que tiene una cascada espectacular con una piedra que tiene un valor antropológico, digamos, ¿no? Qué sé yo, o arqueológico, digamos, ¿no? Entonces, querés hacer ahí tu paseo, caminata, qué sé yo, en Samaipata, no sé. Entonces, ¿estás a satisfacción de esto? ¿Cuál es tu satisfacción? Entonces, lo podés usar durante cierto tiempo y se tiene que dar ahí una condición suspensiva, como hemos visto, ¿no? Vender que las cosas le satisfagan. Vamos a la otra. Esta es una omisión constante que yo veo en los contratos. Muchas constructoras venden inmuebles, digamos, hacen la parte videográfica y venden, digamos, un apartamento de un edificio que no se ha construido. En algunos casos, hasta hay matrícula computarizada del inmueble que no existe. Entonces, ¿es posible que yo venda un apartamento que no existe? ¿Es posible que yo venda un departamento que no se ha puesto ni siquiera los cimientos del edificio y está en el piso 10, digamos? ¿Es posible? ¿Es posible vender algo que no existe? Sí. Es una promesa de compra. No, ese es un error. Por eso le digo, esta es una omisión que veo constantemente en la construcción. Promesa de compra. Promesa de compra es compra. Si yo prometo comprar, compro. Entonces, aquí hay un fallo constante que yo he visto en muchas constructoras, que omiten este instituto y lo llaman de otra forma siempre. La manera correcta es venta de inmueble futuro. ¿Por qué? Porque si, digamos, algo pasa, digamos, es más, de hecho pasa, yo he visto casos donde pasa de que, digamos, el constructor por algún motivo le falla el financiamiento y se queda a medio construir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el vendedor? ¿Qué hace el constructor? ¿Qué hace el comprador que compró todo, cash o parte? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? No, pues genera un caos, porque cada uno comienza a verlo desde su ángulo que más le conviene. Y claro, la forma correcta de haberlo visto es venta de inmueble futuro. ¿Por qué? Porque el inmueble futuro, la cosa futura, tiene un régimen. Y entiende que lo que se está vendiendo es algo que no existe. ¿Sí? Es un comprador que está comprando, es uno de los tipos de contratos preliminares inclusive. ¿Por qué? Porque está comprando algo que no existe, que iría a existir, pero no existe todavía. El Código Civil crea este instituto, o sea, las leyes civiles crean este instituto, porque entienden que si alguien compra algo que no existe, los derechos y obligaciones que van a suceder hasta que aquella cosa exista son diferentes a los derechos y obligaciones de una cosa que ya existe. Y por ende, tiene que regularlo a través de la creación de un instituto. Ante la creación de una institución, venta de cosas futuras. Las constructoras que dice entonces lo tipifican, por decirlo mal, como preventa. Claro, le ponen preventa. O sea, yo digo, es una aberración ponerle preventa, la palabra preventa en un contrato, ¿no? He visto contratos que tienen carga psicológica más que jurídica, porque le dicen, te vamos a hacer esto si no pagas, te vamos a hacer esto si no pagas, eso no vale nada, digamos, ¿no? Porque no se puede, ¿no es cierto? Pero digamos, los contratos son documentos meramente legales, digamos, ¿no? Una pregunta, entonces, si se llamara una promesa de
compra o promesa de venta, desde ya es nulo. Anularle esa promesa y también la responsabilidad de las cuotas que tiene que pagar. Por ejemplo, invocar a un instituto que no existe no da nulidad. Lo que da es que, digamos, yo sea ambiguo, digamos, si ustedes como constructora, como vendedores, suscriben un contrato con un instituto que no existe o con un instituto equivocado, y hay lío y controversia, la ley dice que ante una controversia, oscuridad, o digamos algo que está difícil de entender, llévalas de ganar el que no hizo el contrato. El que no lo suscribió, o sea, el que no lo hizo. Entonces el comprador generalmente dice, ¿quién fue el que suscribió el contrato? Century Fox. Ah, entonces el otro tiene la razón. La ley dice que el otro tenga la razón por haber hecho mal el contrato. ¿Quién suscribió el contrato? La constructora. Exactamente. Pero y entonces, si se da cuenta de eso y ya no quiere pagar, pero ya pagó algunas cuotas, puede pedir la devolución de esas cuotas. Un ratito. Una cosa, a ver, un ratito. Una cosa es la nulidad, otra cosa es la anulabilidad, otra cosa es el incumplimiento del contrato y otra cosa es lo que usted dice. O sea, cada una de esas cosas tiene efectos diferentes. La nulidad, la anulabilidad, el incumplimiento y lo que usted dice, tiene efectos totalmente diferentes. Habría que analizar caso por caso cómo se comportaría, digamos, los efectos en cada uno de los casos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usted me menciona, digamos, es concretamente, a ver. Por ejemplo, la promesa de compra, pero el interesado, como ve que no está avanzando la obra, de repente decide no seguir pagando las cuotas y es más, si pudiera, todo lo que ya fue pagando, pedir que le devuelvan y ya no sé, ya no seguir adelante con la compra. Claro. Promesa de compra, o compra, claro. ¿Cómo se llama? Claro, promesa de compra, mal llamada promesa de compra. A ver, los contratos se cumplen, no hay vuelta, se cumplen. ¿Listo? Los contratos se cumplen, si son lícitos, se cumplen. Si hay errores en el contrato, oscuridad, en una controversia gana el otro, el que no lo escribió, el que no lo redactó. No hay vuelta. Entonces, si digamos él quiere no pagar porque no le gustó ya la casa, entonces lo que él debiera hacer, o usted, digamos, en el caso de él, digamos, no ponernos el zapato de él, él lo que debería hacer es buscarse un abogado que es sumamente hábil para pillarle, esto está mal, nulidad de contrato, y ganamos el juicio. Ahora, si estamos del otro lado, analizar el contrato, ver los puntos débiles y decir, uy, estos no pueden anular el contrato y no pueden hacer esto si se busca un abogado bueno. Conciliemos. Mire, señora, hagamos lo siguiente, le vamos a hacer un descuento, o está bien, le devolvemos, pero en un plazo, dependiendo de la gravedad del contrato. He visto contratos de constructoras osadamente mal, o sea, donde, digamos, uno como abogado se babea por llevar ese caso, digamos, ¿no? Está facilico. Era aquí, digo, 2 frases y todo se cae el contrato. Un departamento en un edificio, un edificio futuro, a 3 años que ella me lo va a entregar. En el lapso de esos 3 años, ella no me lo entrega porque no construyó el edificio y yo fui pagando mes a mes. ¿Qué posibilidades tengo yo de que me devuelva el dinero porque ella no cumplió en la construcción del edificio? Mire ustedes, estamos partiendo de la idea de un contrato de cosa futura, donde en una cláusula hubo un plazo de entrega del edificio, ¿sí? Debiera estar, ¿no ves? Porque si no el plazo de entrega puede ser 1000 años, ¿no ves? Entonces me regaló la plata nomás, ¿no ves? Entonces, veamos lo que dice primero el concepto de la venta de cosa futura.
Si el objeto de la venta es una cosa futura, la adquisición de la propiedad tiene lugar cuando ésta llega a tener existencia, no antes. A menos que el comprador hubiese asumido el riesgo, la venta es nula si la cosa no llega a existir. Entonces, ¿qué quiere decir? Más adelante, en el Código Civil dicen que cuando la cosa futura no llega a construirse, yo comprador, que pagué, ¿a qué tengo derecho? Y más adelante dice, en algunos de los artículos, dice que si, digamos, sucediera este tipo de situación, se deberán aplicar los efectos de la nulabilidad y de la anulabilidad. Es decir, que todo se retrotrae. Todo se retrotrae. Quiere decir que la plata que me diste, me lo devolvé. Todo lo que yo te di, que te... Y más daño. Más daño. ¿No? Entonces, todo se retrotrae. Toda la plata que yo te di, se retrotrae, se devuelve. Más daño. ¿Qué dijimos que era daño? Daño, lucro cesante, más daño emergente. Entonces, los efectos de esto son análogos a los efectos de la nulidad y de la anulabilidad de un contrato. ¿Listo? Estamos hablando de la cosa futura. Entonces, si la venta es nula, si la cosa no llega a existir. ¿Listo? Ok, entonces estamos viendo claramente que hay otro instituto totalmente diferente que ante una situación adversa genera efectos totalmente diferentes. O sea, ¿en qué otro contrato va a decir que porque no sucede la cosa es nula el contrato? No, aquí ya es nulo ya de pleno derecho. ¿Sí? Vamos. Venta con pacto a rescate. Bueno, ya ustedes saben eso, digamos, yo lo vendo, digamos, y si, digamos, yo logro una condición, me lo devolvés, digamos, ¿no? Entonces, hay una venta, entiendo, digamos, que en el tema de la comisión, ustedes ganarían la comisión. O sea, que ahí ganan y, digamos, ¿les afecta a ustedes? No, no les afecta. Fíjense que en los contratos, estamos entendiendo que hay un comprador y un vendedor. Y no quiere decir que no pueda haber un tercero que firma, que es el comisionista. Es un contrato donde, digamos, los efectos se producen no en ese momento, sino en meses después o futuramente. Entonces pudiera firmar como el comisionista como una tercera parte, como un contrato tripartito. ¿Pudiera? Sí, pudiera. Mientras que no desbarate el instituto civil al que se ha agarrado. ¿Sí? Porque se suele firmar el contrato con el vendedor, es un contrato privado básicamente, y el contrato entre partes sigue adelante. Aunque uno de ellos falle, ya nosotros el trabajo hemos hecho para que se dé la circunstancia, ¿no?, de que hagan un contrato entre ellos. Entonces, por eso es que no estamos figurando nunca en un trato de la venta en sí, ni de un alquiler en sí, porque tampoco, o sea, le damos los elementos a ambas partes para que ellos tomen la decisión si siguen o no en el negocio. Y si siguen en el negocio, firman un contrato, hacen su preventa, por último venta, y de ahí si más adelante fallan, ya es un tema entre las partes, no entre nosotros, porque nosotros muchas veces nos quieren hacer como los garantes de la operación y no podemos llegar a esa instancia de responsabilidad tampoco. Claro. Por eso hay que ver, digamos, generalmente yo veo que ustedes hacen un contrato, tengo entendido, con la parte que los contratan, ¿no? Y no forman parte en el contrato bilateral de venta. A mí me parece bien. Sin embargo, excepcionalmente, si hubiera algún tipo de instituto raro donde ustedes tuvieran que ganar una segunda cuantía por darse una segunda condición, como por ejemplo la condición suspensiva, que ustedes logran el contrato, entonces reciben X, y digamos la condición se da, entonces tienen que recibir Y, ¿no ves? Lo que me preguntaba la señora, ¿no ves? La doctora, ¿no ves? Entonces, ahí las cosas podrían cambiar. De repente ya podría ser excepcionalmente interesante de que ustedes firmen el contrato diciendo, sí, yo voy a recibir aquí X al momento de la firma, y cuando se dé la condición, Y. Ya, ahora yo tengo una consulta, volviendo atrás un poquito, por favor, antes de avanzar. En el caso de venta cosa futura, se canceló, hablemos de un edificio, una constructora que está ofreciendo,
lo canceló Alcash. El comisionista, tercero, que no aparece dentro del contrato de compraventa y que obviamente no hay un documento de transferencia porque no está todavía construido el departamento o el edificio, sí recibió la comisión, pero pasado el tiempo no se llegó a cumplir ese contrato entre las partes. ¿Qué pasa con la comisión que ya recibió? ¿Tienen ellos la posibilidad, hay alguna parte de la figura jurídica donde te obliguen a devolver la comisión porque hubo un incumplimiento del vendedor para que se lleve a cabo eso? Entonces me dicen... Cada instituto, es decir, es como una molécula de la cual es única en su género, digamos, por eso es un instituto que difiere de otro, ¿sí? Entonces, digamos, tiene características diferentes. Y en estas características, no quiere decir que es cerrado, enunciativo más no limitativo. Es decir, que enuncia como debe ser, pero no limita a que debe ser así, así, nada más que así, no debe haber ninguna cláusula más. Usted puede ponerle 200 cláusulas más y pueden ser totalmente lícitas. En ninguno de estos institutos habla del comisionista, como de otras cosas que pudieran hablarse. Entonces, son regulaciones secundarias que pudieran estar en el contrato. Ahora bien, una cosa que no deben ustedes perder de vista como comisionistas, una cosa que ustedes no deben perder de vista como comisionistas. Yo estoy sintiendo que la comisión ustedes la están viendo como la comisión de venta, únicamente, porque veo que están acostumbrados a la venta, pero no están acostumbrados a la venta parcial, no a la venta preliminar, no a los otros tipos de ventas, donde también ustedes pueden ganar. Entonces, ustedes están dando un servicio de comisión. El servicio de comisión no es ambiguo, es objetivo, es puntual. Es decir, es más, ustedes tienen un formato de contrato. En ese formato de contrato dice por vender. Pudieran ustedes enriquecer más ese contrato, digamos, imaginándome. Por vender, 4%. Por un contrato preliminar, digamos, yo sé que a nivel comercial le complica, digamos, ¿no? Yo sé, pero digamos, ustedes ya van a saber darle la vuelta a nivel comercial, digamos, ¿no? Pero yo, desde mi mente de abogado, pudieran. Si es contrato preliminar, 1.5%. Si es cosa futura, 3%, no 4%. Y el 1%, si es sujeto a condición, 0.5%. Y 5% cuando se dé, digamos. ¿Me comprenden? Entonces, cuando ustedes están firmando un contrato de comisión, no lo están haciendo de forma ambigua por lo que suceda. No, están haciendo por un servicio puntual, por una meta clara y puntual y objetiva. Condición que se da, pago que le hacen. Y si los demás no se entienden después, ya problema de ellos. Lo interesante de esto son dos cosas. La primera es que ustedes pueden ganar comisiones en ventas parciales y la segunda es que pueden ganar comisiones en esas ventas parciales al comienzo y cuando se dé la condición. 2 veces, dependiendo del instituto. Estamos habituados a porcentaje que pague inicialmente como un anticipo, en proporción la recibimos, pero si el saldo del pago excede obviamente un periodo determinado, entonces más bien la comisión total se la paga hasta cumplir el primer 20%, que usualmente es ese, ¿no? El 20% se cumple, sea en anticipo o en cuota, ¿no? Y ahí ya la comisión total se paga. Y ya el comprador se sujeta al vendedor, 5 años si quiere, eso ya no. Pero pasa que una vez hecho, digamos, más del 20% al año, deja de pagar, entonces el vendedor agarra y dice, oiga, este tipo no me pagó nunca más su comisión, devuélvamela. A eso yo me voy a esa figura ya no que hay. hoy en día
no O debería. sea, ha estado apareciendo, digamos, ¿no? A ver, una vez más. Si los contratos de ustedes están claros, no hay derecho a patalee. No hay derecho a patalee. No hay cómo revertir. Los contratos, a ver, los contratos son leyes entre partes. Los contratos civiles son leyes entre partes. Es como una ley que el juez mismo está obligado a respetar. Mientras que este contrato esté bien hecho, obviamente, y no viole ninguna otra ley. ¿Sí? El contrato es ley entre partes. No hay vuelta, no hay derecho a patalee si el contrato está bien hecho. Si el contrato decía que se firma un contrato, puede ser, digamos, de promesa de venta, o ¿cómo es de venta de cosas futuras. Y con ese contrato, que es venta de cosas futuras, y dice en el contrato, venta de cosas futuras, y le pagó la comisión, y no se terminó el edificio, yo no hay problema a ustedes. En el contrato decía que me iban a pagar una comisión del 4% por lograr un contrato de venta de cosas futuras. Lo logré. Me pagó. ¿Por qué voy a volver negativo? No. Entonces no habría que detallar bien ahí en el punto de decir si existiera alguna de estas, ya no borre esta de... A ver, un ratito. A ver, una vez más. Los contratos son leyes entre partes. Si ustedes quieren poner en un contrato cláusulas psicológicas para disuadir a la contraparte a que no los moleste en caso de que el edificio no se construya, bueno, pues ponerlo, ¿no? Yo no lo recomiendo, ¿ya? Pero esos efectos son psicológicos, porque una vez ustedes dicen que se logró la condición que era que se firme ese contrato se firmó y la parte le pagó, ahí se cumplió el contrato, no hay más, no hubo fallo, no hubo estafa, ¿no? O a menos que en el contrato que ustedes suscriban dice, yo como comisionista garantizo la construcción del edificio y la finalización del edificio. ¿Dice eso su contrato? No. Entonces no hay problema. Una vez más, los contratos son leyes entre partes. Ley es como una ley que dicta el Congreso. Es una ley que el mismo juez, los mismos vocales tienen obligación de respetar. De ahí que es importante que la redacción de los contratos esté bien hecha. Porque no es un poema, digamos, que si no cumplen, le vamos a hacer cara. Si no cumple, le vamos a hacer cara, más le vamos a sacar la lengua. O sea, cualquier verso psicológico con trascendencia psicológica se puede prestar para que un abogado dañino de la otra parte en una eventual controversia se puede agarrar de algo de ahí, Niki, y aprovecharlo. Los contratos deben ser lo más sencillos y puntuales posible. El contrato, mientras más cláusulas tiene y mientras más hojas tienen bajo el supuesto de que más cosas le vamos a poner para asegurarnos más nosotros, exactamente lo contrario. Porque, claro, mientras uno más escribe, uno tiene más posibilidad de equivocarse. Entonces, el abogado contrario lo que va a ver es, uy, mira lo que dijo acá, que está en contradicción de esto que dice aquí en esta otra cláusula. Oscuridad. Yo lo entendí de esta forma. ¿Quién lo escribió el contrato? Ellos. Entonces lo interpreto a mi favor. Esto debiera hacerse así. ¿Me entiende? Los contratos son leyes entre partes. Entonces, si usted le quiere poner más cosas al contrato para que la otra parte, digamos, se asuste, digámoslo así, a lo Canva. ¿Listo? Entonces, bueno, pues usted ve conveniente, está bien, digamos, ¿no? Pero hay algunas veces que no son necesarias poner esas cosas porque ya el instituto ya lo revierte. Por eso es que en el título de un contrato dice venta con pacto de rescate, amparado en el artículo tanto del Código Civil, punto de las siguientes condiciones. 2 puntos. Cláusula 1, las partes. Cláusula 2, el objeto. Cláusula 3, ¿no es cierto? En el encabezado de todo contrato, lo que ustedes van a ver en todo contrato es la invocación de la institución civil, régimen por la que va a versar ese contrato. Generalmente va el nombre del contrato, citando el Instituto Civil, con el artículo del Código Civil, que es el Instituto Civil al que están invocando.
a modo de síntesis, lo siguiente. Nosotros, como latinos, tenemos una cultura de gestión de negocios, de negociación, a veces que tiende a lo simple. Y no tenemos como cultura ensayarnos en, y si yo te lo doy así, y si yo te pago acá, yo te digo acá, y complicarnos para viabilizar un trato. No existe esa cultura, por lo menos aquí en Bolivia y en Latinoamérica. He viajado yo a otros países de Latinoamérica y no existe mucho esa cultura. Pero si ustedes ven la negociación del debate jurídico entre dos norteamericanos, digamos, ustedes van a ver que el uno no tiene plata, el otro no tiene inmueble, y usted no sabe cómo, después de tanto proponerse y negociar, yo te digo esto, yo te pago esto, yo te digo, yo me garantizo con esto, ¿cómo te garantizas vos? Entonces, acaban los dos saliendo con un trato. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cultura de promover la interacción de negocio, y eso es bueno. Ahora, para promover esa interacción de negocio y concretar negocios que son más complejos, no simples, necesitamos de conocer los institutos civiles que nos permiten entender cuáles son los regímenes de cada uno de ellos. Porque entendiendo los regímenes de cada uno de ellos, podemos intuir sus efectos que nos permiten negociar mejor. Porque dicen, pucha, a ver, si vamos a hacer un contrato un contrato de venta de inmueble de cosa futura, o sea, del inmueble futuro, entonces quiere decir que si no se construye, se retrotrae todo y queda en nada, queda como que no hubo contrato. Pucha, entonces yo quedo mal parado. Entonces yo te pido una garantía de $20,000, digamos. Entonces, ya, pero esa garantía te la pago en 2 pagos. Entonces ustedes ven que la cosa comienza a viabilizarse desde que entendemos cuáles son los institutos y sus efectos, ¿ya? Y no nos cerramos a la gestión de negocios simples, sino nos abrimos a que pueden haber gestiones de negocios que son un poco más complejas, ventas, ¿no es cierto? Que son, o sea, compraventas de inmuebles cuyos tratos son más complejos, ¿ya? Y obviamente el abogado tiene la obligación de poder traducir, tiene la responsabilidad, digamos, ¿no?, de poder traducir ese trato en un contrato que refleje de forma lícita lo que las partes han acordado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Creo que una parte importante que nos hemos saltado es el tema de las arras. Ya, el tema de las arras. Ese tema de las arras es fenomenal. Las arras son penitenciales y confirmatorias. Es decir, si yo hago un contrato de arras, le ponemos arras, dicen. A ver, se lo voy a intentar explicarlo, Canva. Las arras son como una especie de seña, digamos. Yo le vendo a usted un inmueble en arra. El inmueble vamos a suponer que vale $100,000. Yo le pago 10,000. Y le digo que los siguientes 90 se lo voy a pagar en 3 años. Le di en arra 10,000. Quiere decir que la arra implica que yo voy a enunciar un monto que está arrado, digamos. ¿Listo? Ese monto vendría a ser la seña. Es como una seña. Seña que si yo incumplo voy a perder. Si, digamos, yo, después de los 3 años, quedé de pagarle los $90,000 faltantes y no cumplo en el plazo que está en el contrato, perdí mis 10. La arra, como dije, es un arma de doble filo porque es un instituto que compone 2 subinstitutos que ambos caminan juntos. Esta arra de este lado se llama confirmatoria. ¿Por qué? Porque si yo cumplí, confirmé que sí lo quiero y que sí pude. Porque si ya le di 10, esos 10 fueron parte de pago porque los siguientes son los 90 y ya hacemos la transferencia.
Por eso se llaman arra confirmatoria. Pero ahora bien, ¿qué pasa si el que incumple es usted? Es decir, que usted dice, antes de los 3 años, me dice, ¿sabe qué? El contrato ya no lo puedo vender, no lo quiero vender ya. El vendedor incumplió, ya no quiero ya, o quiero en otro precio. El instituto de la arra se vuelve penitencial. Es decir, que usted, la arra se le vuelca a usted. Y la arra le dice, bueno, usted que incumple porque no quiere venderme el inmueble, usted tiene que devolverme los 10 y repetir, dice, o sea que otros 10 más. ¿Sí? Entonces yo me voy con 20, yo le di 10 a usted y me voy con 20. ¿Y qué pasa con las cuotas ya pagadas? También tendría que... No, pues, ahí se hace una liquidación, digamos, ¿no? Entonces, se hace una liquidación. Por eso es que, digamos, hay veces que dice yo deposito 20.000, pero 10 en arra nomás. 10 en arra. Yo deposito, pero 10 en arra nomás, de 10 nomás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la arra es otro instituto, pero es un instituto que digamos, está pensado no solamente para la venta, sino un instituto que para garantizar el cumplimiento, ¿no? Y que opera a raíz de una seña que se confirma cuando el contrato se da, ¿no? O que se vuelve penitencia cuando el contrato no se da, ¿sí? En contra del que dio la seña, ¿sí? No sé si se entendió. ¿Ya? Entonces, el instituto de la arra es ese. Muchas personas creen que, digamos, la arra es nomás penitencia para uno. No, es penitencia para los dos. Ya ustedes invocaron la arra. La arra es penitencia para los dos. Para el uno y para el otro. Solamente que el uno que recibió los 10, no es justo pues, que devuelva nomás los 10, ¿no? Tiene que devolver la misma cantidad que entregó en arra. Por eso se llama penitencial. Se transforma la arra en penitencial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dile con la pregunta. Ok. El contrato que también hay que revisar es el de uno con el vendedor. Es correcto. ¿Por qué? Porque uno se enfoca en el negocio entre ellos, pero nosotros firmamos una exclusiva para vender el inmueble, pero no lo hemos ajustado a la condición en que se va a dar. Y ahí es donde tenemos que brincarle a ambos contratos, ¿no? Y nada, para eso lo estábamos buscando. Una recomendación a nivel de conclusión, una recomendación que digamos, me gustaría tomarme la molestia de hacerle a ustedes que ven el tema de ventas de inmuebles. Ustedes son muy hábiles en el tema de la morfología, de decir las cosas, ¿no? Obviamente en pro de concretar una venta, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes hagan un esfuerzo por no cerrarse a los tratos simples. Es decir, de repente, con ciertas frases enlatadas, ustedes ya traer al cliente, sacar al cliente del escenario tradicional y llevarlo al escenario complejo porque se necesita. Porque si no lo llevan al escenario complejo, esa venta no se da. Entonces, cuando ustedes vean que hay un escenario complejo y esa venta no se va a dar en un escenario simple, y ustedes tienen que llevarlo a un escenario complejo, ustedes tienen la misión de llevar a ese cliente a ese escenario complejo y que ese cliente se sienta confortable, no engañado, no con, uy, qué cosa tan complicada, mejor me voy de aquí corriendo. ¿No ves? Ahí está la ingeniería de ustedes, ahí está la ganancia de ustedes, digamos. ¿Ya? Entonces, en la habilidad que tengan de tener un cliente, de traer un cliente de un escenario de una venta simple a una venta más compleja
y hacer que este cliente no se vea afectado, sino se sienta a gusto en una gestión de negocio donde está más compleja, donde involucra efectos más complejos. Entonces, digamos, el hecho de que ustedes de repente construyan frases enlatadas para sentirlo a gusto, para decirle, esto es normal, esto sucede, o sea, tranquilo, lo vemos eso, lo vemos. Hay formas, todo se puede. Lo único que no se puede es la muerte, que inclusive hay un científico que ha dicho que está trabajando los telómeros para la inmortalidad del ser humano. Hace poco hay en la ciencia en la revista de ciencia, ¿no? Entonces, inclusive ya ni la muerte, ¿no? De aquí a poco, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, de repente ustedes pueden construir frases enlatadas o entrenarse para atraer a ese cliente que no compraría en un escenario simple, traerlo a un escenario de una gestión compuesta, ¿no? Y que éste se sienta a gusto y no se sienta afligido porque no entiende, porque ve que las cosas están muy complicadas, porque ve que hay mucho riesgo, y claro, peor si trae a un abogado que el abogado no sabe, le dice, no te metas a esto, no lo entiendo tampoco yo. mejor ni le entré. ¿No es cierto? No. Entonces, ustedes pueden lograr algunas ventas que de repente antes no las lograban. ¿Por qué? Porque se dan situaciones que requieren, digamos, un análisis de mayor complejidad y a veces un poco de creatividad, ¿no? Y de conocimiento, asesoramiento también con los abogados de la planta que ustedes puedan tener. Muchas gracias.